Réplica, señor Pérez. Gracias, presidente. Señor Lamán, yo comparto totalmente cuando usted habla de la fortaleza del autogobierno, de nuestro Estado, de las autonomías perfectamente pertrechadas para poder trabajar si las dejan y si las coordinan y si al frente de esa orquesta de instrumentos bien afinados hay un director. Usted ha puesto el ejemplo de Alemania y comparto con usted que la gestión que se ha hecho es una gestión encomiable, pero no se puede comparar con España, entre otras cosas, porque allí está Merkel y aquí está Sánchez, lo cual es un punto de partida bastante diferente. Esperaremos a la semana que viene a conocer ese plan ya cuantificado, con cifras, con detalles y demás, pero sí que quiero por delante hacer una petición que no excluya a nadie. Me refiero a ocio nocturno, bares, pequeños locales. Es que esto es como todo. Hay restaurantes, sectores de la hostelería que pueden aguantar bien, a lo mejor pues porque han tenido años gloriosos o temporadas estupendas, pero hay gente que ha capitalizado el desempleo y que con sus ahorros, los de su familia, con un crédito en el banco, ha montado un pequeño bar en un barrio humilde donde se gana la vida muy dignamente. Y yo creo que esos tienen que estar también en el foco del rescate. Y le insistía en eso. Yo creo que, de verdad, que la hostelería, si es que pueden ser sus aliados, los grandes colaboradores, ellos pueden vigilar mejor que nadie el cumplimiento de esas normas. Efectivamente, no es posible. Mire, le cuento una anécdota, no quiero perderme. Yo el otro día estaba tomando un aperitivo en una terraza al lado de un restaurante donde sirven comida a domicilio y salía un señor con su paella de domingo directamente al maletero del coche y mi reflexión fue decir, a esa paella ya la hemos perdido del radar. ¿Dónde va esa paella? O sea, una casa con 6, 8 personas, llevarán mascarilla, no llevarán, se tocarán, no se tocarán, en fin, gritarán, reirán. Es más difícil de controlar que en un restaurante donde un propietario, bajo su responsabilidad, respeta las distancias, obliga al uso de las mascarillas, las normas profilácticas más elementales. Por eso yo creo que, si no es descabellado, usted ha sido valiente en este sentido, fue el primero que lanzó la opción de que dejasen salir a los pobres críos, aunque fuera para estar un rato en el parque, allá por el mes, poco de empezar las primeras pruebas, no sé, fue abril, los primeros encuentros, le dieron a usted más tortas, voy a decir, cañamones dan por un duro, pero al final se demostró que no iba tan desencaminado. Nosotros vamos a insistir en eso. Por favor, la revisión para que lo antes posible se pueda mantener aforos, pues como han hecho ahora, creo que con las estaciones de servicio, que las han llevado a un 50%. Pero fundamental, como les digo, que nadie se quede fuera. Mire, le voy a contar algo. Ayer, mientras yo preparaba esta intervención, mientras iba ajustando un poquito los tiempos, iba manejando documentos de las propuestas de resolución que han elaborado mis compañeros, y también repasando iniciativas que hemos presentado, otras que vamos a presentar. Entre esas iniciativas, quiero recordar, hay una proposición no de ley precisamente para eliminar todas las trabas legales posibles y poder plantar cara, como merece, a la pandemia. Pero mientras repasaba todo eso, ¿sabe lo que me venía a la cabeza también viendo lo que usted había desgranado durante su discurso de ayer? Bueno, pues volví a pensar en cuánto camino tendríamos por recorrer los aragoneses si fuéramos capaces de sentir un poquito más de autoestima, sin caer en la soberbia, y tomáramos conciencia del enorme potencial que tiene esta comunidad histórica donde las haya. Y pensaba en ello porque, tal y como le dije en esta Cámara, uno de los deberes primordiales que tenemos que hacer ahora mismo, casi tarea de coaching, diría yo, pero es concebir el problema como una verdadera oportunidad para convertir en estructural, en algo que haya venido para quedarse, lo que ahora mismo es coyuntural. Hacer que las cosas que hasta hace poco podían esperar, porque bueno, total, ya no hay prisa, ya veremos, pues ahora mismo sepamos que tienen que ser prácticamente de hoy para mañana. Hace ya tiempo que Aragón necesita, al igual que el resto de nuestro país, reformas de hondo calado para afrontar retos muy distintos a los que hemos conocido hasta el momento. Y no me refiero solo a esos retos relacionados con la economía, sino también con la sanidad, con la educación, con los nuevos hábitos sociales, familiares o laborales. Es verdad que entre el miedo al cambio que todos tenemos, somos excesivamente conservadores por naturaleza, el dormirnos en ocasiones en los laureles o pensar que el zapato aprieta, pero tampoco aprieta tanto, puedes seguir más o menos caminando. La verdad es que hemos ido aparcando esas reformas o nos hemos limitado a ponerlas en práctica de manera parcial y siempre de forma temporal o circunstancial. La COVID-19, aunque maldita sea la hora, puede ser esa gran oportunidad que, según se dice, acompaña a cualquier problema. La primera oportunidad yo creo que es la de aprender la lección. ¿Qué ha pasado?
Fíjese que, aun siendo conscientes de que se han cometido fallos en la gestión de esta crisis, al igual que ha habido aciertos, creemos que, más allá de lo que se corrige en tiempo real, debemos abordar la creación de un grupo de expertos, también supervisado, lógicamente, por este Parlamento, pero un grupo de expertos formados por gente de distintas disciplinas, no solo de la sanidad y de las ciencias, sino también de la educación, de la economía, del derecho, de la sociología, del periodismo. Yo creo que, y lo digo como periodista, también los medios de comunicación tenemos que hacer una reflexión muy profunda sobre cómo hemos tratado las informaciones relacionadas con la COVID, también de las relaciones humanas. Objetivo: poner en marcha una auditoría extensa y amplia para saber, sin límites, en qué estuvimos más acertados, en qué cuestiones no lo estuvimos tanto, qué hicimos mal y que hicimos rematadamente mal. Yo antes he recordado que ninguno de los grupos aquí presentes llevábamos en nuestro programa electoral cómo actuar en caso de pandemia, ni teníamos un manual de instrucciones, sencillamente porque ni en nuestras peores pesadillas nos imaginábamos que pudiéramos enfrentarnos a algo de esta naturaleza. Ahora ya lo sabemos, y desde luego no tendríamos perdón si no fuéramos capaces de elaborar el protocolo más completo y riguroso para saber cómo actuar de nuevo ante una contingencia como esta o de características similares. Puede que lo que menos responsables podamos sentirnos sea la falta inicial de material sanitario, porque efectivamente, si no barajas el riesgo de una pandemia, no es normal que te proveas de millones de mascarillas, miles de EPIs, cientos de respiradores, aunque sí es posible que articulemos ahora los mecanismos para que en el futuro nos podamos dotar de ellos en tiempo récord y con todas las garantías de transporte y homologación. Pero mire, lo que no tenemos excusa, porque con COVID o sin COVID el problema no es nuevo, es, por poner un ejemplo, en buscar la forma de controlar las condiciones de vida, de salubridad y de movilidad de los temporeros que año tras año vienen a las campañas de la fruta y a trabajar en otras tareas agrícolas. Hace tiempo que esa es una asignatura pendiente, como también lo va a ser mejorar los protocolos de seguridad de las residencias de tercera edad para evitar que un nuevo virus o cualquier otra patología se cebe con los más débiles. Antes le he dicho que a lo mejor en un hipotético gobierno que yo hubiese estado habría hecho las cosas de otra manera o no, no lo sé, pero nunca diré que lo habría hecho mejor que usted, por supuesto. Jamás me atreveré a decirle que lo habría hecho mejor que ella a la consejera Mariví Broto, porque me imagino que también le tuvo que tocar en suerte el toro más indeseable y el más duro a nivel profesional y, sobre todo, a nivel emotivo y personal. Aprendamos la lección, pongamos los medios, minimicemos los riesgos que están por venir, ya que desgraciadamente no hemos podido hacer frente a estos. El coronavirus nos ha permitido descubrir, y en algunos casos, porque no ha quedado más remedio, las bondades del teletrabajo. Claro que ya sabíamos que con un ordenador personal y una buena conexión, pues muchos trabajos se pueden hacer desde casa con las ventajas que ello conlleva, sobre todo para la conciliación. Pero claro, es que en este país somos tremendamente presencialistas. Parece que si no estamos calentando la silla, no estamos trabajando. Pues bien, ¿por qué no nos proponemos convertir a Aragón en un referente para toda España de esa modalidad laboral? Ya, este tío ha subido aquí a la tribuna con sueños imposibles. Pues a lo mejor también era un sueño imposible el primero que descubrió las bondades del viento en este territorio para apostar por la energía eólica. Todo es cuestión de ponerse. A lo mejor esa apuesta del teletrabajo precisamente sería el acicate y el revulsivo que necesitamos para dar pasos de gigante en la digitalización y en hacer que la banda ancha llegue a todo el territorio. Igualmente, en el campo de la educación, la COVID ha de ser una oportunidad para replantearnos algunas cuestiones relacionadas con el modelo actual de enseñanza. Ya no voy simplemente a si una hora más o menos de religión, si la jornada intensiva, la jornada continua. No. Creo que necesitamos grandes pactos de Estado y el de la educación es una de ellas, precisamente para cambiar determinados hábitos y modelos. Pactos de Estado y pactos de comunidad, como le he dicho antes, o pactos generacionales. Nuestro grupo ya ha propuesto uno por la sanidad en esta Cámara, pero creo que debemos ser valientes y buscar consensos allí donde tradicionalmente ha habido discrepancias. Y somos capaces, tenemos que ser capaces, porque no me cansaré de decirlo, es nuestro empleo, para eso nos pagan los aragoneses, para que hagamos lo que debemos hacer en todo momento. Y quien no esté incapacitado, quien no se vea capaz de aportar, lo mejor que puede hacer es apartar. La COVID nos ha dado muestras de nuestra tremenda debilidad, es cierto. Nada va a ser igual de ahora en adelante, porque de repente hemos descubierto que las grandes catástrofes ya no tienen nada que ver con una guerra nuclear, sino que la más insignificante criatura, viva como es un virus, puede dar al traste con nuestros sueños, nuestras ilusiones, incluso con un modelo de vida basado en el estado del bienestar,
ese bienestar que creíamos que, a pesar de los altibajos, según el momento económico, teníamos totalmente garantizado. Pues mira, a lo mejor también es el momento de pensar que hay que garantizar el bienestar, pero apostar también, sobre todo pensando en nuestros hijos, por el bien ser. Por eso quiero sumarme también a ese llamamiento usted ayer a la conciencia cívica individual de cada uno de nosotros, empezando por los más jóvenes, para saber cómo debemos comportarnos en todo momento y cuál debe ser nuestra actitud. Quizá para entonces hayamos aprendido que el virus no está en los sitios, sino que somos nosotros quien lo llevamos de un lugar a otro como el más cómodo elemento de transporte. Fíjense, si tenemos retos y oportunidades por delante, anda que no nos quedan cosas por hacer. Pero poco avanzaremos si nos dedicamos a tirarnos los trastos a la cabeza unos a otros, a empezar a discutir sobre cuestiones banales, mientras ese contador de contagios y ese contador de personas que pierden la vida por culpa de la pandemia sigue corriendo, porque no se para en absoluto. Voy terminando, presidente. Usted ayer habló de la carrasca como el árbol fuerte, el árbol resistente. Pues yo, pensando también en ese Aragón del futuro, me gustaría creer que seremos capaces en los próximos años de dejar esta tierra dispuesta para los grandes hitos que están por venir, pero preparada igualmente para afrontar nuevas amenazas, porque va a haber nuevas amenazas en el horizonte. Usted hablaba de la carrasca y yo me quedo con un proverbio de Mao Zedong, que aunque no fue precisamente un liberal, me viene bien para la ocasión. Vendrá el invierno, decía Mao, y pinos y cipreses no perderán las hojas. Pongámonos a trabajar para que el Aragón de la era post-COVID sea siempre un árbol bien frondoso, por duros que sean los próximos inviernos. Gracias. Gracias, señor Pérez.